Ahora, parte de los tejidos excitables está el tejido nervioso y vamos a considerar el tejido nervioso en lo particular, porque luego en lo especial se va a tratar el sistema nervioso o fisiología del sistema nervioso. Bueno, tejido nervioso, la principal célula representante de este tejido es la neurona, también conocida como célula nerviosa. Se puede considerar como neurona, la unidad funcional o neurocito también se puede considerar. Es de origen del ectodermo y está combinada con células como las células de la neuroglia o los gliocitos o células de pegamento. Y su función principal es excitabilidad y conductibilidad de un estímulo eléctrico, en este caso de los potenciales de acción o integrados, como sería el arco reflejo, a través de sistemas combinados de sinapsis, que pueden ser neurona-neurona, neurona-epitelio, neurona-músculo, o puede ser de característica excitatorio o inhibitorio. Entonces tendremos que ir adelantando un poco lo que sería la neurología o la estructura del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, que está distribuido en el órgano principal, que sería el encéfalo, donde de allí parten los 12 pares de nervios craneales que van a llevar la información hacia los otros nervios pares espinales, que son los otros 31 nervios pares espinales, y que estos a su vez van a ramificarse a cada uno de todos los órganos y tejidos del cuerpo que van a formar parte del sistema nervioso periférico, que a su vez se juntan con la médula espinal para seguir formando lo que es el sistema nervioso central. Ahora, el sistema de los nervios de conducción, llamado sistema nervioso periférico, que es uno de los más importantes en la distribución de la comunicación neuronal a lo largo del sistema nervioso. Entonces, ese sistema nervioso central, constituido entonces por cerebro, médula espinal y los sistemas especializados de conducción, los nervios periféricos. El sistema nervioso central también lo podemos clasificar de su función fisiológica como el sistema nervioso autónomo, conocido como el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ambos son involuntarios y que tienen efecto sobre el control de algunos órganos, es decir, en la homeostasis de algunos órganos en lo particular, tanto en la activación del sistema nervioso simpático excitatorio y el sistema nervioso parasimpático inhibitorio, que para muchos se habla así, pero al final cuando se ejerce una acción inhibitoria también genera un potencial de acción, claro, con un efecto antagónico al efecto protagónico que se originó. Y es por eso desde la funcionalidad que se le da al sistema nervioso autónomo, por ejemplo, que aumenta la frecuencia cardíaca, y el parasimpático que la disminuye. Uno protagoniza y el otro antagoniza la acción. Bueno, en este caso la neurona, ¿verdad? Que es la unidad estructural y funcional, tenemos que considerarla por sus pequeñas porciones. En este caso el cuerpo neuronal o soma, el núcleo celular y sus ramificaciones conocidas como dendritas, y una prolongación más larga conocida como axón, en lo que sería la unidad, el cono axónico, que también viene siendo la zona de disparo, y bueno, las ramas que vienen formando también dendrita. Ahora, toda esta es la unidad funcional de este sistema nervioso central, y la principal forma o comunicación de estas células se conocen como sinapsis, y en la sinapsis puede ocurrir en diferentes zonas de una neurona. Podemos hablar en la unión entre neuronas, con una neurona-neurona, entre una neurona con un receptor o entre una neurona con un efector. Podemos hablar entonces la unión neurona-neuronal, que puede ser axodendrítica, axonsómica o axón-axónica. En este caso, esta unidad está restringida o está unida por una neurona principal llamada la neurona excitatoria y una neurona
posterior llamada neurona que está en reposo y que va a ser excitada por la neurona que ha sido excitada anteriormente. El disparo en azul representa la liberación de un neurotransmisor, vamos a poner un ejemplo, la acetilcolina, y que al unirse con los receptores de la neurona contigua va a disparar un potencial de acción. Otro tipo de unión es la neurona epitelial, en donde un nervio efector lleva una información hacia un tejido, una glándula epitelial, entonces en este caso es un receptor especial para hacer la unión neuro-receptor, y esa descarga eléctrica de la neurona convertida en liberación de un neurotransmisor va a provocar el estímulo subumbral, umbral o supraumbral de aquella glándula marcada con R y capaz de responder a ese estímulo que se le envía a través de ese nervio. Y luego tenemos otra respuesta que viene por un nervio efector, ¿verdad? En este caso es la unión neuromuscular, donde se une una neurona con una fibra muscular. Esa unión se conoce como placa motora y es capaz de generar un cambio de potencial de acción a nivel de la fibra muscular para provocar una contracción, en este caso un movimiento, bien sea voluntario o involuntario, dependiendo del tipo de fibra muscular que toque. Voluntario que sea la estriada esquelética, involuntario que sea la estriada cardíaca o la musculatura lisa. Bueno, la neurona, una vez excitada, puede liberar en esa hendidura presináptica, en ese espacio, puede liberar una sustancia conocida como neurotransmisor, que bien puede tener un efecto excitatorio, es decir, aumentar alguna acción, o un efecto inhibitorio o disminuir alguna acción. En este caso, los neurotransmisores excitatorios son la acetilcolina, la adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, ¿ya? Que son capaces de provocar incrementos en las funciones de los órganos. Y aquellos que producen disminución, tenemos en el principal de todos los neurotransmisores inhibitorios, al GABA. Ahora, lo que les comentaba, las neuronas, una vez que son excitadas, son capaces de transferir su potencial de acción hacia otra neurona. Ese potencial de acción, llamado potencial de acción del terminal presináptico o potencial de acción excitatorio, va a provocar la liberación de los botones presinápticos de una sustancia conocida como acetilcolina, pero para su liberación también necesita la liberación o la acción del ion calcio. Una vez que el ion calcio ayuda a la liberación, ella va a provocar unirse a los receptores presinápticos de la neurona contigua para generar un potencial de acción excitatorio en la neurona contigua y así transferir ese potencial de acción a la otra neurona. En este caso, aquí se libera potasio por la neurona receptora y ese potencial de acción excitatorio presináptico va a pasar a un potencial de acción excitatorio postsináptico de la neurona contigua, donde hay liberación de acetilcolina como neurotransmisor o ligando y la presencia de otros iones como el ion potasio y el ion calcio. Todo esto ocurre a nivel de la terminal postsináptica. Pero en este caso hablamos de la misma neurona, pero a diferencia de un potencial de acción excitatorio, hablamos de un potencial de acción inhibitorio. La neurona anterior tenía un potencial de acción inhibitorio presináptico a llegar a una neurona contigua, un potencial de acción inhibitorio postsináptico. En este caso es lo mismo, pero lo que se libera es el ion cloro y se libera el neurotransmisor GABA. Entonces, ambos son sinapsis con diferentes neurotransmisores y diferentes mecanismos, pero ambos van a generar potencial de acción y van a estar distribuidos a lo largo de la neurona. Esta distribución a lo largo de la neurona
La neurona tiene una capacidad importante, es que en su estructura presenta una capa de mielina que es sintetizada y producida por unas células llamadas las células de Schwann, que provocan una grasa, que es una mielina, y que entre neurona y neurona quedan espacios, son los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier van a hacer una conducción saltatoria del potencial de acción, haciendo que sea mucho más rápido la respuesta neuronal. Bueno, las neuronas se van a integrar todas en lo que se conoce como el arco reflejo, que viene siendo la unidad estructural y funcional del sistema nervioso central, que lo vamos a hablar detenidamente en la clase de neurología. Con respecto al tejido muscular, el tejido muscular, les comentaba, presenta dos clásicos, el estriado y el liso. El estriado a su vez presenta el estriado cardíaco y el estriado esquelético, con su diferencia: el esquelético es voluntario y el cardíaco es involuntario. El liso totalmente es involuntario. Bueno, el tejido muscular es un tejido excitable y que responde en particular a un estímulo. Y esa respuesta es la contracción muscular. No hay más que la contracción del músculo. En este caso ya les había comentado el esquelético, el cardíaco y el liso. Él presenta, para cumplir con su función, unas proteínas llamadas actina y miosina, que son las responsables del proceso de la contracción celular. Por ejemplo, la actina es una proteína globular que va a estar formando microfilamentos y que va a provocar la contracción de algunas estructuras. De hecho, la célula en su interior, el citoesqueleto, también cuenta con micromoléculas de actina y de miosina. En el caso de la miosina, no es una proteína globular, la miosina es una proteína fibrosa y que va a tener una cantidad mucho mayor que la actina, pero va a interactuar entre ellas para provocar el proceso de la contracción del músculo. Ahora, una contracción muscular es la movilización de ambas fibras. Ahora, cuando un músculo genera una contracción para generar una fuerza, hablamos de que esa es una contracción isotónica, donde la fuerza es igual a la carga que va a levantar. Pero si una contracción muscular se realiza con una fuerza, una tensión creciente, a la cual no puede levantar el peso, es decir, que el músculo no pudo sobreponer el movimiento, entonces es una isométrica, es decir, hizo la fuerza pero no pudo movilizar el objeto. Y entonces esto es importante, por lo menos para la fisiología humana o para la fisiología muscular, hablar de una contracción, o sea que es difícil que se genere una contracción isotónica pura. Solamente hablamos de una contracción isométrica. En este caso tenemos que evaluar las estructuras más importantes del músculo. Y el músculo no solamente es la carne que se consume de un animal, o la que provoca la mayor rendimiento deportista en un humano. El músculo es la máxima reserva de nutrientes, proteínas y minerales que tiene el cuerpo humano. Es decir, a medida que somos gorditos, la masa muscular se incrementa, pero es porque allí hay acúmulo de ciertas sustancias. Un individuo cuando está en procesos caquéticos, un animal cuando está muy enfermo, se enflaquece y pierde masa muscular, es porque del músculo es donde el cuerpo está tomando todas las reservas necesarias para salir adelante en procesos críticos. Entonces, esa estructura muscular tenemos que considerarla que está rodeada por una fibra llamada epimicio, que es una tela fibrosa que recubre el músculo.
Ahí en el epimicio hay lo que se conoce el perimicio y que va a separar fascículo muscular por fascículo. Cada fascículo está formado por fibras musculares y cada fibra muscular a su vez por células musculares que presentan muchos núcleos, es decir, mucha mitocondria porque les genera mucha energía y esa microfibra se conoce como el sarcolema. Aquí vemos en el diagrama un fascículo muscular y si va a su porción más mínima vamos a encontrar la miofibrilla, la fibrilla y aquí vamos a encontrar las moléculas de miosina y actina sobrepuestas entre ellas, que son básicas para los procesos de contracción muscular. Ahora, en cada músculo esquelético, en cada fibra muscular, vamos a encontrar un conjunto de túbulos llamados retículos sarcoplásmicos que a la final van a estar entrelazados en lo que serían los túbulos T, las cisternas terminales, el sarcolema, ¿verdad? Es para la conducción del ion calcio. Si vemos ahora esas mismas fibras musculares representadas por las bandas Z, las bandas A, las bandas I, ahí se pueden observar que son las determinantes en su morfología estriada a nivel del microscopio. Entonces la fibra muscular va a presentar dos filamentos grandes, los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina. Importantes entonces en lo que le digo en la contracción muscular. Ahora, la dinámica de la contracción es mucho más importante porque tenemos que hablar de que el potencial de acción viaja por toda la fibra eferente motora hacia la unión neuromuscular, es decir, la placa motora. Entonces, cada acción eferente se va a dividir en cientos de ramas que van a activar a cada una de las fibras musculares, produciendo la apertura de los canales de sodio que van a ingresar a la célula muscular. Y esta estimulación dada por la molécula de ligando acetilcolina a nivel de la unión o placa motora en el proceso sináptico va a provocar la despolarización muscular. Esto a su vez la liberación de los túbulos T que van a difundir ese potencial de acción a lo largo de la fibra muscular, provocando entonces el acortamiento de las bandas Z, de la que se termina como la contracción del músculo. Entonces, la unidad motora sería el conjunto de una motoneurona, es decir, de una neurona eferente unida a una fibra muscular que está inervando. Las fibras motoras activan la contracción del músculo, ellas contienen mielina, es decir, que son mielínicas, y a medida de que se van juntando con el músculo van perdiendo su vaina de mielina y las ramas sin mielina van a inervar directamente a las fibras musculares. Estas ramas mielínicas entran en contacto con el sarcolema y a su vez con la placa terminal o la placa neuromotora, provocando entonces la despolarización de esa fibra muscular. Ahora el potencial de acción va para la apertura de los canales de calcio y que ellos están directamente bañando cada una de las miofibrillas. El calcio es importantísimo para que se dé el proceso de la contracción. Y en el músculo se consigue lo que es la bomba de calcio, y que este calcio a su vez se va a regresar a sus valores normales una vez que se da el proceso de la contracción o la recuperación del proceso. Ahora, el calcio tiene un proceso, tiene unos lugares guardados o una cisterna en donde se acumula gran concentración de calcio al nivel del músculo. Entonces, si vemos el proceso de la fase de la contracción, en donde hay la liberación importante del ion calcio en el proceso de la despolarización. Entonces, si nos vamos a la fisiología de la contracción, tenemos que ver que es el resultado del acortamiento del sarcómero con el desplazamiento de los miofilamentos
delgados sobre los huesos. Es decir, el calcio libre se une a la troponina, generando un cambio en su posición para dejar al descubierto una zona de contacto con la actina y la miosina. Entonces, las cabezas de miosina se unen a dichos puntos de contacto mediante una hidrólisis del ATP, lo que hace que la cabeza de miosina gire 45 grados para producir un desplazamiento de ese miofilamento, acortando el sarcómero. Luego eso se desengancha, la cabeza se desengancha y queda en una posición vertical para volver a plocarse. Y esto va a dar tanto el proceso de contracción como el proceso de relajación. Acá podemos observar cómo la cabeza se libera, hay la unión a la molécula de actina y miosina, luego ella desplaza la molécula para posterior liberar el calcio y volver a su posición normal. En este caso, la energía utilizada es el ATP con la fosforilación de la molécula de ATP para convertirse de ATP a ADP, adenosín difosfato, y luego convertirse a AMP cíclico o adenosín monofosfato cíclico. ¿Sí? Entonces, esto va a generar el potencial de acción con un periodo entre los 30 a 100 metros por segundo, que es la velocidad con la cual se va a generar el proceso de la despolarización de la membrana celular del músculo. Esto va a dar como tipo el recortamiento de esa fibra y que están asociadas a ciertas características importantes de la fibra muscular en lo que tiene que ver con los tipos de fibras presentes en los músculos, pues, de los individuos. En el caso de los humanos hablamos de las fibras tipo A, tipo B, las tipo 1, 2, 3, cada una con una característica importante en su pigmentación. Hablamos de las fibras rojas, las fibras rosadas, las fibras blancas, y que cada una de ellas tiene una característica importante en el consumo de ATP, en las concentraciones de calcio, en la intensidad de sus concentraciones, y bueno, tienen mayor interés desde el punto de vista del rendimiento deportivo, pero sí en la movilidad de estos elementos. Ahora, la unión muscular es importante para que se den esos procesos neuromusculares. Entonces, todo va a estar dependiendo del impulso nervioso, y que ese impulso nervioso se dé en la unión neuromuscular, que es con una sinapsis de característica colinérgica, y que va a depender de ese potencial de acción excitatorio postsináptico. ¿A nivel de qué? De el músculo y su proceso de contracción. Acá vemos la unión de la placa motora o de la placa terminal, el nervio o la acción del nervio y su desmielinización para unirse con las fibras musculares. Esa placa motora va a presentar entonces la hendidura, en donde va a existir las vesículas sinápticas con la liberación de la acetilcolina. Ahora, en el caso de la enfermedad del tétano, es donde la toxina tetánica se junta a los receptores musculares, haciendo de que se mantenga una contracción sostenida, y es por eso se habla de la parálisis, porque acá también se presenta una enzima llamada acetilcolinesterasa, que es la que va a degradar la unión de la acetilcolina con la placa motora para así mantener la relajación muscular. Si no, la contracción muscular va a ser sostenida. ¿Sí? Entonces, acá podemos observar lo que sería la hendidura, ¿verdad? La hendidura sináptica. Acá se pueden observar, ver en este caso las mitocondrias aquí, pero aquí vemos las vesículas o los gránulos de neurotransmisores, que sería la acetilcolina. Y a medida que se van liberando la acetilcolina, la presencia de calcio es la que va a provocar la despolarización de esa fibra muscular. Acá podemos observar la unión motora, la placa motora, este proceso acá en donde se están los receptores musculares. Acá el gran número
de mitocondria. Aquí también podemos ver la producción de esa sustancia química. Y mucho más importante aquí ver el punto en donde se están generando las terminales terminales para que se pueda dar esa fibra. Ahora, el sarcómero, está la fibra muscular mucho más pequeña y aquí hay un conjunto de estructuras llamadas túbulos T, que son los que se van a encargar de llevar su relación hacia el retículo endoplásmico liso del músculo con la finalidad de mantener las concentraciones de calcio a nivel del músculo. Pero es mucho más importante que en este caso encontremos una proteína transportadora de oxígeno propia para el músculo, conocida como la mioglobina, que es muy parecida a la hemoglobina, pero va a llevar oxígenos hacia el músculo. Aparte de eso, energía hacia el músculo.